En un mundo donde los datos se han convertido en el nuevo oro, donde los algoritmos dictan decisiones que alguna vez fueron humanas, se libra una guerra silenciosa. No se combate con espadas ni con armas nucleares. Se combate con modelos matemáticos, con fórmulas opacas que deciden quién consigue trabajo, quién va a la universidad, quién recibe un préstamo, e incluso quién termina en prisión. Estas fórmulas, aparentemente neutras, revestidas con la autoridad de la ciencia, se presentan como imparciales, como puras. Pero tras ese velo de objetividad, se esconden sesgos, injusticias sistemáticas y un poder tan insidioso como invisible. En Armas de Destrucción Matemática, Cathy O'Neil, matemática y científica de datos, nos lanza de cabeza al corazón de esta batalla. No se trata de ciencia ficción. Es la realidad cotidiana de millones de personas. Es la distopía que ya vivimos, disimulada tras pantallas y gráficos. Este libro es una llamada de atención, pero también un acto de valentía. Porque O'Neil no se queda en la superficie. No denuncia la tecnología en general ni demoniza la inteligencia artificial por principio. Lo que hace es mucho más incómodo y mucho más necesario, expone cómo el poder ha usado, y sigue usando, la matemática como arma. Con una mezcla afilada de análisis técnico, crítica social y relatos profundamente humanos, la autora revela cómo ciertos algoritmos, lejos de democratizar, reproducen y amplifican las desigualdades. Y lo más perturbador, estos sistemas son autorreferenciales, opacos y prácticamente imposibles de cuestionar o corregir. Son destructores matemáticos masivos, como ella los llama. Su proliferación, impulsada por la fe ciega en los datos, es uno de los mayores peligros éticos de nuestra era. Desde el primer capítulo, el lector es confrontado con una paradoja brutal. Por un lado, se nos ha hecho creer que los datos no mienten. Que los números tienen una especie de pureza moral, una distancia prudente respecto a los prejuicios humanos. Pero O'Neil nos recuerda que todo modelo está diseñado por alguien, con una intención específica, con una visión del mundo concreta. Y cuando esos modelos se construyen sin considerar sus impactos sociales, cuando se aplican de forma masiva, sin posibilidad de apelación, y sobre poblaciones vulnerables, entonces dejan de ser herramientas neutrales para convertirse en mecanismos de opresión. Si estás viendo este video, si alguna vez has sentido que una decisión automática no te hizo justicia, una aplicación que no fue respondida, una oferta que nunca llegó, un rechazo inexplicable de un banco, entonces estás dentro del universo que describe este libro. Por eso, ahora más que nunca, te invito a que no solo escuches, sino que formes parte de esta comunidad. Suscribirte no es un gesto trivial, es una forma de revelarte, de decir, quiero entender lo que está pasando tras bastidores, quiero formar parte de los que se hacen preguntas incómodas y buscan respuestas reales. Y en este canal, cada video es una invitación a mirar más allá del algoritmo. Así que, si valoras este tipo de contenido, si te importa lo que la inteligencia artificial está haciendo con nuestras vidas, dale a suscribirte y activa la campana. No por compromiso, sino por convicción. Porque lo que estamos desenterrando aquí es mucho más que datos, es poder, es ética, es futuro. Uno de los ejemplos más impactantes que desarrolla O'Neil es el sistema de evaluación de profesores en Estados Unidos. A primera vista, suena lógico, medir el desempeño de los docentes a partir del progreso de sus alumnos en pruebas estandarizadas. Pero lo que en teoría busca eficiencia y meritocracia, en la práctica se convierte en un mecanismo profundamente injusto. Profesores despedidos por evaluaciones que no pueden entender, ni discutir, ni corregir. Modelos opacos, desarrollados por consultoras privadas, que tratan a los estudiantes como datos intercambiables y a los docentes como variables estadísticas. No consideran el contexto, no contemplan las diferencias estructurales entre barrios ricos y pobres, ni las barreras que enfrentan los alumnos más vulnerables. Y lo más grave, el sistema castiga precisamente a los que trabajan en contextos más difíciles, empujándolos fuera del sistema. Así, la herramienta que supuestamente debía mejorar la educación termina haciéndola aún más desigual. Esto no es una excepción.
Es una plantilla. Porque la lógica que subyace en estos sistemas se repite una y otra vez en distintos sectores: educación, salud, justicia, finanzas. El patrón es el mismo. Se recopilan datos, muchas veces incompletos, a veces sesgados desde el origen, se construye un modelo predictivo, se aplica de forma automatizada y se usa para tomar decisiones que afectan la vida de las personas. ¿Dónde está el problema? En que esos modelos no están diseñados para ser justos. Están diseñados para ser eficientes, para maximizar ganancias o minimizar riesgos. Y cuando eso ocurre, las consecuencias son devastadoras. Porque lo que se maximiza es el beneficio de las élites, y lo que se minimiza es el acceso de los más pobres a oportunidades reales. En uno de los capítulos más demoledores del libro, O'Neill analiza el uso de modelos en el sistema de justicia penal, especialmente en la predicción de reincidencia. Aquí es donde la distopía se vuelve casi irónica. Se usa el historial criminal de personas para predecir su riesgo futuro, y ajustar así sus penas o condiciones de libertad. El problema es que esos datos ya están cargados de prejuicios estructurales. En barrios donde hay más presencia policial, se registran más delitos. Pero eso no significa que haya más crimen, sino más vigilancia. El algoritmo aprende que estar en este barrio, o pertenecer a cierto grupo demográfico, implica mayor riesgo. Y lo replica. Así, se encierra a personas en un bucle kafkiano, donde sus condiciones de vida se convierten en profecías autocumplidas. No se castiga lo que hicieron, sino lo que podrían hacer, según un modelo que ni ellos ni sus abogados pueden entender ni desafiar. Este tipo de modelos, señala O'Neill, tienen tres características peligrosas: son opacos, no permiten retroalimentación y tienen un impacto negativo desproporcionado. Esa es la fórmula que los convierte en armas de destrucción matemática. Son cajas negras. Las personas afectadas no saben cómo funcionan, no pueden apelar a una lógica visible. Y como sus efectos rara vez se rastrean o evalúan críticamente, el sistema se perpetúa sin corrección. No importa si el modelo se equivoca. Si daña. Si destruye vidas. Porque no está hecho para cuidar personas, sino para proteger intereses. La autora también nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias sobre meritocracia y eficiencia. ¿De verdad creemos que una puntuación de crédito refleja el valor de una persona? ¿Que un algoritmo puede decir si alguien será buen empleado solo porque analizó sus publicaciones en redes sociales? ¿O que la productividad de un trabajador se puede medir por la velocidad de sus clics? Lo que O'Neill revela es una verdad incómoda: estamos usando tecnología avanzada para justificar viejos prejuicios. Y lo peor, estamos enseñando a las nuevas generaciones que esa lógica es normal. Que si el sistema te castiga, es porque hiciste algo mal. Nunca porque el sistema está roto. Uno de los aspectos más sutiles, y sin embargo más destructivos, de los modelos que analiza Cathy O'Neill es cómo disfrazan la desigualdad como racionalidad técnica. Porque eso es lo verdaderamente insidioso: estos algoritmos no se presentan como decisiones humanas, sino como verdades inevitables, como reflejos de la realidad. Nos dicen que están basados en datos, y por lo tanto que no mienten. Pero lo que omiten es que los datos que alimentan estos sistemas ya vienen marcados por contextos históricos, por relaciones de poder, por siglos de discriminación estructural. Los modelos no nacen en un vacío. Se alimentan de un mundo desigual, y en lugar de corregirlo, lo replican con más eficacia. Cuando, por ejemplo, una empresa usa un modelo para filtrar currículums, lo hace bajo la promesa de eliminar el sesgo humano. Pero si ese modelo ha aprendido que los mejores empleados históricamente fueron hombres blancos egresados de ciertas universidades, entonces va a penalizar automáticamente a mujeres, a minorías, a personas con trayectorias no convencionales. ¿Es un sesgo explícito? No. Pero es un sesgo codificado. Y como está revestido de matemática, se vuelve casi incuestionable. Lo que era un prejuicio en boca de un reclutador ahora es una línea de código inalterable.
Y eso es lo que convierte a estas herramientas en armas, su capacidad de causar daño masivo, silencioso e impune. Cathy O'Neil no escribe desde la comodidad del análisis teórico. Ella estuvo dentro del sistema. Trabajó en el mundo financiero, vio desde adentro cómo se usaban modelos matemáticos para maximizar beneficios sin importar el impacto social. Y eso le da una autoridad especial. No habla como un outsider que observa con desconfianza. Habla como alguien que creyó en el poder transformador de la ciencia de datos, y que tuvo que enfrentar la decepción brutal de ver cómo ese poder era manipulado para proteger privilegios. Su testimonio es honesto, crudo, incluso doloroso. Pero también es profundamente lúcido. Una parte clave del libro gira en torno a lo que ella llama el efecto de retroalimentación perniciosa. Cuando un modelo afecta negativamente a una persona, por ejemplo, negándole una oportunidad educativa, esa persona probablemente enfrentará más dificultades en el futuro. Esas nuevas dificultades se convierten en nuevos datos que alimentan el sistema, que vuelve a penalizarla, y así sucesivamente. Se crea un círculo vicioso donde el algoritmo no solo predice la marginalización, la produce. Es una forma moderna de determinismo, donde tu pasado se convierte en una sentencia matemática. No importa tu potencial, ni tus intenciones, ni tu contexto. Importa tu perfil estadístico. Importan tus parecidos en el historial de datos. Sos un dato más. Y eso es deshumanizante. Y esta lógica no se limita a los individuos. También afecta a comunidades enteras. Pensemos en cómo se asignan recursos públicos. Si un algoritmo predice que cierto barrio tiene bajo potencial económico, puede que las inversiones se redirijan a otras zonas. Esa falta de inversión, a su vez, reduce aún más las oportunidades en ese barrio. Y en el siguiente ciclo, el algoritmo confirmará su diagnóstico inicial. No porque fuera cierto desde el principio, sino porque ayudó a que se volviera verdad. Así, la profecía se cumple. No como un destino inevitable, sino como una consecuencia directa del sistema que pretendía ser neutral. Otro ejemplo que desmonta con precisión quirúrgica es el del marketing dirigido. Hoy en día, muchas decisiones de consumo están mediadas por algoritmos que personalizan los contenidos que vemos, los productos que se nos ofrecen, los precios que pagamos. Pero esta personalización no es inocente. O'Neil describe cómo ciertos grupos sociales reciben ofertas más costosas, productos de menor calidad o préstamos con condiciones abusivas, simplemente porque los modelos asumen que están más dispuestos a aceptar esas condiciones. ¿Qué significa esto en términos éticos? Significa que los algoritmos están diseñados para aprovecharse de la vulnerabilidad. Le venden esperanza cara al que tiene poco. Le prometen oportunidades falsas al desesperado. Y lo hacen en silencio, sin transparencia, sin rendición de cuentas. En uno de los pasajes más desgarradores del libro, O'Neil relata cómo estos sistemas afectan a los más pobres con una precisión quirúrgica. Cuando alguien con un ingreso bajo busca oportunidades educativas o laborales, se ve bombardeado por publicidad de instituciones de dudosa calidad, como las universidades con fines de lucro. Estas instituciones invierten millones en campañas dirigidas específicamente a personas vulnerables, prometiéndoles movilidad social a cambio de deudas inmensas. Y todo ese targeting está impulsado por modelos matemáticos diseñados para maximizar el rendimiento económico, no el bienestar de los estudiantes. Así, una herramienta tecnológica que podría haber democratizado el acceso al conocimiento se convierte en una máquina de explotación. Pero no todo es desolador. A pesar del tono grave del libro, O'Neil también ofrece una luz. Una invitación a la responsabilidad. A la ética. A la construcción de modelos distintos. Porque la matemática no es intrínsecamente malvada. Lo que ella denuncia es su mal uso. Su empleo ciego. Su aplicación sin crítica. Su sometimiento a lógicas de mercado que ignoran los derechos humanos. Por eso su mensaje es, en el fondo, profundamente esperanzador,
podemos hacer las cosas mejor. Podemos diseñar modelos que rindan cuentas, que sean transparentes, que permitan revisión, apelación, corrección, que tengan en cuenta el contexto humano, no solo los datos estadísticos. Pero para eso necesitamos conciencia. Necesitamos conversación. Necesitamos cambiar la narrativa. Y ese cambio empieza por dejar de glorificar el algoritmo como un oráculo infalible. Por cuestionar la fetichización de la inteligencia artificial. Por recordar que todo sistema automatizado es una construcción social. Que detrás de cada modelo hay decisiones políticas, éticas y económicas. Que la objetividad no es un dato, sino una aspiración que requiere vigilancia constante. O'Neill no dice, destruyamos la IA, dice, hagámosla responsable. Y esa es una diferencia crucial. No es una cruzada contra la tecnología. Es una defensa apasionada de la dignidad humana en la era digital. En este punto del libro, uno ya no puede mirar los datos con la misma ingenuidad de antes. Ya no alcanza con saber que te están observando, como dice el cliché. Lo perturbador es cómo esa observación se convierte en juicio, en condena, en oportunidades negadas, en trayectorias truncadas, en decisiones automatizadas sin rostro ni empatía. O'Neill nos pide, con urgencia, que pongamos humanidad en medio de la ecuación. Que exijamos modelos auditables, justos, diseñados con principios claros. Porque no hay nada inevitable en el uso de estos sistemas. Lo que hay es una decisión colectiva de cómo queremos usarlos. Y por eso este libro no es solo un diagnóstico. Es una llamada ética. Un manifiesto. Un desafío para los programadores, para los políticos, para los ciudadanos comunes. Porque nadie está fuera del alcance de estas armas. Y todos tenemos un papel en desactivarlas. A medida que avanzamos en armas de destrucción matemática, se vuelve cada vez más evidente que Cathy O'Neill no solo está hablando de algoritmos. Está hablando de poder. De quién lo tiene, de cómo lo ejerce, y de por qué la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está siendo gobernada por sistemas que no votó, que no entiende y que no puede cuestionar. Porque eso es lo que verdaderamente está en juego aquí, la democracia. El derecho a entender y participar en las decisiones que afectan nuestras vidas. Y lo que O'Neill revela con una lucidez escalofriante es que esos derechos están siendo socavados por modelos matemáticos presentados como inevitables, eficientes y objetivos. La autora nos obliga a mirar más allá del código y a preguntarnos, ¿quién diseña estos modelos? ¿Con qué finalidad? ¿Quién se beneficia cuando funcionan como deberían? Y lo más importante, ¿quién sufre cuando se equivocan? La respuesta a esas preguntas no es técnica, es política. Y ahí es donde el libro cobra una fuerza que va mucho más allá del análisis tecnológico. Lo que ella denuncia es una nueva forma de poder estructural, disfrazada de ciencia, que opera en la sombra. Un poder que no necesita represión directa ni leyes explícitas para controlar. Le basta con puntuar, clasificar, etiquetar y excluir. La promesa de la tecnología era la equidad, la eficiencia, la personalización. Pero lo que vemos, según O'Neill, es una personalización del castigo. Una optimización de la exclusión. Porque estos modelos no son neutrales, están optimizados para objetivos muy concretos, reducir costos, maximizar beneficios, predecir comportamientos rentables, y en ese camino aplastan todo lo que no encaja. Lo irónico es que quienes diseñan estos sistemas rara vez sufren sus consecuencias. Hay una separación brutal entre quienes tienen el poder de construir los algoritmos y quienes son evaluados por ellos. Entre los ingenieros que escriben el código y las personas cuyas vidas quedan atrapadas en sus evaluaciones automáticas. Ese desequilibrio es central en la crítica de O'Neill. Porque la mayoría de las armas de destrucción matemática afectan desproporcionadamente a los pobres, a las minorías, a los que no tienen voz en el debate tecnológico. Y es ahí donde el concepto de justicia algorítmica se vuelve urgente.
podemos permitir que decisiones fundamentales sobre salud, educación, vivienda o justicia criminal se tomen sin transparencia, sin regulación, sin responsabilidad. ¿Podemos aceptar un mundo donde los errores no solo no se corrigen, sino que se institucionalizan como norma? Uno de los pasajes más impactantes del libro es cuando la autora recuerda que estos modelos suelen estar entrenados para reconocer patrones del pasado. Pero, ¿y si el pasado está lleno de injusticia? ¿Qué pasa cuando enseñamos a una máquina que repita esos patrones? Lo que sucede es predecible y devastador. Las mismas injusticias se replican con más velocidad, más eficiencia y menos posibilidad de defensa. El racismo, la pobreza, la discriminación de género, todo eso se codifica, se automatiza, se multiplica. No porque el algoritmo sea malicioso, sino porque simplemente refleja lo que fue. Y si no intervenimos, seguirá siendo así. El problema no es que la inteligencia artificial sea mala. El problema es que se ha desarrollado en un contexto donde la eficiencia importa más que la equidad. Donde lo rentable importa más que lo justo. Donde los sistemas se premian por predecir correctamente, aunque esas predicciones estén basadas en datos contaminados por siglos de desigualdad. Y lo peor es que se nos ha entrenado culturalmente para aceptar esa lógica como inevitable. Como si el algoritmo fuera una fuerza natural, como la gravedad. Como si no tuviéramos elección. Pero tenemos elección. Y ese es el núcleo esperanzador del libro. Cathy O'Neil nos recuerda que cada modelo es una construcción humana. Que puede ser revisado, auditado, modificado. Que puede incorporar feedback. Que puede ser diseñado para corregir desigualdades en lugar de perpetuarlas. Lo que falta no es capacidad técnica. Lo que falta es voluntad política. Es compromiso ético. Es una ciudadanía crítica que exija transparencia, que entienda los riesgos de la automatización sin control, que se niegue a vivir bajo la tiranía del puntaje invisible. Y ahí entra el papel de todos nosotros. Porque no hace falta ser ingeniero de datos para entender el problema. Hace falta conciencia. Hace falta educación. Hace falta conversación pública. Porque cada vez que un algoritmo decide sin ser cuestionado, se erosiona un poco más la idea de justicia. Y eso no es un problema técnico. Es un problema moral. Un problema profundamente humano. Una escena recurrente en el libro es el silencio. El silencio de quienes fueron evaluados por un modelo injusto. El silencio de quienes no entienden por qué fueron rechazados. El silencio de los que no tienen a quien acudir. Esa es una de las consecuencias más devastadoras de las armas de destrucción matemática, despojan a las personas de su derecho a explicarse. A defenderse. A ser más que un conjunto de datos. Y cuando eso sucede, la dignidad humana se reduce a una estadística. Este libro no busca culpables individuales. No señala con el dedo a programadores ni a empresas específicas como si todo se redujera a unas pocas decisiones malintencionadas. Lo que O'Neil denuncia es un sistema completo. Una estructura. Una cultura que ha colocado la fe ciega en la matemática por encima de la empatía, la justicia y la deliberación democrática. Y eso no se arregla con un parche de código. Se arregla con un cambio de paradigma. Por eso, lo que plantea armas de destrucción matemática no es una crítica más. Es un nuevo marco para pensar el poder en la era digital. Un llamado a no dejarnos deslumbrar por el brillo de la innovación tecnológica sin preguntarnos para qué se usa, a quién beneficia y a quién excluye. Y en ese sentido, es un libro esencial. Incómodo, sí. Pero absolutamente necesario. En el tramo final de Armas de Destrucción Matemática, Cathy O'Neil no se limita a diagnosticar el mal. Hace lo más difícil, propone una ética para la era algorítmica. Y no lo hace desde la utopía, sino desde la realidad cruda y compleja en la que vivimos. Porque es consciente de que los algoritmos ya están aquí, que son parte del tejido mismo de nuestras sociedades, y que no podemos simplemente eliminarlos.
pero sí podemos exigir algo más. Podemos aspirar a una inteligencia artificial que no se use como arma, sino como herramienta. Que no sirva para vigilar, sino para proteger. Que no excluya, sino que amplifique posibilidades. Para lograr eso, necesitamos un cambio profundo en la forma en que se diseñan, se implementan y se supervisan estos sistemas. Necesitamos lo que la autora llama modelos responsables. Es decir, modelos que sean comprensibles, transparentes, auditables. Modelos que puedan ser cuestionados, refutados, adaptados. Que incluyan mecanismos de apelación. Que estén sujetos a regulación pública, no solo a los intereses del mercado. Que respondan no solo a métricas de precisión estadística, sino también a principios éticos. Pero, ¿qué significa realmente ética en este contexto? Significa reconocer que detrás de cada número hay una persona. Que cada decisión algorítmica tiene consecuencias en la vida real. Que no todo lo que se puede calcular se debe automatizar. Que hay dimensiones humanas que escapan a cualquier modelo predictivo. Que el dolor, la injusticia, la exclusión no pueden resumirse en una métrica de rendimiento. La ética, en el mundo que plantea O'Neill, no es un lujo, es un requisito de supervivencia colectiva. Y esto nos lleva a una pregunta tan incómoda como necesaria: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando aceptamos que decisiones cruciales sean tomadas por sistemas opacos, sin responsabilidad, sin contexto, sin empatía? Porque si permitimos que las armas de destrucción matemática se instalen como norma, estaremos renunciando no solo a la justicia, sino a la libertad misma. A la posibilidad de ser vistos como personas, no como perfiles. Como ciudadanos, no como datos. Como individuos irrepetibles, no como variables estadísticamente clasificables. Por eso el libro no es solo para programadores, ni para expertos en inteligencia artificial. Es para todos. Porque todos somos parte de este nuevo orden. Todos somos afectados, directa o indirectamente, por estas herramientas. Y todos tenemos el derecho, y el deber, de participar en la conversación sobre su uso. O'Neill insiste, la tecnología no es destino. No hay nada inevitable en el rumbo que estamos tomando. Podemos cambiarlo. Pero ese cambio empieza por ver. Por entender. Por dejar de aceptar la promesa de neutralidad como excusa para el abuso. En definitiva, Armas de Destrucción Matemática es un libro sobre el poder de la matemática, sí, pero también sobre el poder de la vigilancia, de la exclusión silenciosa, de la inequidad vestida de eficiencia. Y al mismo tiempo, es un manifiesto a favor de la justicia, del derecho a la explicación, del diseño humano de los sistemas que nos gobiernan. Es una advertencia, pero también una invitación, a no resignarnos a ser gobernados por fórmulas que no entendemos, que no podemos apelar, que no rinden cuentas. Es un llamado a reconquistar la democracia en el territorio donde menos lo esperábamos, en el corazón de los algoritmos. Cathy O'Neill nos entrega un mapa de las fallas del presente, pero también una brújula moral. Nos muestra que el problema no está en la matemática en sí, sino en cómo se usa, en quien la controla, en que decide optimizar. Y sobre todo, nos recuerda que no hay sustituto para la responsabilidad humana. Que por más complejos que sean los modelos, por más datos que acumulen, nada puede reemplazar el juicio ético, la deliberación pública, el compromiso con la equidad. En un mundo cada vez más automatizado, necesitamos más que nunca una ciudadanía atenta, informada, vigilante. Porque los sistemas que no cuestionamos hoy pueden volverse las jaulas del mañana. Así que no apagues este vídeo pensando que se trata solo de tecnología. No lo es. Se trata de cómo vivimos, cómo decidimos, cómo nos vemos entre nosotros. Se trata de si aceptamos un mundo donde tu valor lo define un algoritmo o uno donde cada persona tiene derecho a ser comprendida en su complejidad. La elección es nuestra. Pero solo si abrimos los ojos. Y si esta reflexión te hizo sentir algo, incomodidad, conciencia, rabia o esperanza, entonces ya diste el primer paso.
No lo des solo. Suscríbete al canal, no por una métrica vacía, sino porque acabas a encontrar más análisis profundo, más pensamiento crítico, más herramientas para resistir la automatización sin alma. Súmate a una comunidad que no se conforma con explicaciones simples. Que quiere entender, cuestionar, actuar. Porque el algoritmo no tiene la última palabra. Vos sí. Y mientras el mundo siga escribiendo código sin alma, vamos a estar acá para ponerle pensamiento. Para ponerle ética. Para ponerle voz. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Pero ahora, salí con una idea clara: los modelos no son destino. Son decisiones. Y cada decisión puede, y debe, ser repensada.